Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Resaltando una verdad. Dice la palabra del Señor así: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y he aquí la parte a resaltar. Escuchen bien, por favor. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén, amén, amén. Amén, Señor. Iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén a su palabra. Amén. Me gustaría hablaros de un tema, y el tema es el siguiente, y lo digo de primeras y lo suelto así para que ya estemos en contexto. Y el tema tiene que ver como reza. ¿Cuándo salir de una iglesia local? ¿Cuándo salir de una iglesia local? Y me gustaría hablaros de este tema de alguna manera porque no es muy popular en medio de los púlpitos, por varios motivos. El primer motivo tiene que ver con la negligencia y el pecado de los hombres. Ese es el primer motivo por los cuales desde aquí, desde los púlpitos, no se predican verdades. Los hombres construimos iglesias a nuestras medidas y es lo que deseamos tener y lo protegemos a pesar de ir en contra de las escrituras. Por tanto, no contemplan la posibilidad de hablar de estos temas, ya que les son contraproducentes, porque bien podrían quedarse sin la mitad de su membresía que es fiel al Señor. Imagínense, si una iglesia no es bíblica y un hombre predica respecto a lo que una iglesia bíblica es, aquellos hombres y mujeres dentro de la congregación que son santos verán una verdad expresada por los labios que no se manifiesta en las obras ejecutadas dentro de la iglesia local, y por ende esta contradicción hará que, si no cambia la situación, se marchen de la iglesia. Por eso no se predica. Esto era lo mismo que pasaba en el catolicismo romano, cuando veíamos que el catolicismo, los líderes de la iglesia romana, no querían que la iglesia llegara a manos del pueblo. Solo estaba en latín, en un idioma que solo conocían los que predicaban, ya que si la verdad se revelaba al pueblo, el pueblo que verdaderamente era de Dios se iba a rebelar con sus líderes, con la iglesia, e iban a salir disparados de esa verdad, de ese lugar. Es lo que le pasó a Lutero. Amén. Lutero, en cuanto encontró todas estas cosas, vivía martirizado por el pecado, y en cambio cuando encontró que el Señor lo salvaba tal cual era, empezó a predicar en contra, y de ahí la reforma protestante. Porque la verdad, mis hermanos, nos hace libres. Amén. La verdad nos hace libres. Pero hay un segundo motivo, y tiene que ver con el desconocimiento y no tanto con la maldad y el pecado del hombre. No todo el mundo dentro de las congregaciones son perversos que quieren ocultar la verdad, sino hay personas que son ignorantes y verdaderamente no saben lo que tienen ni saben lo que les rodea, porque son desconocedores de lo que una iglesia bíblica es. No, como he dicho, todos de alguna manera heredamos, tenemos una herencia evangélica heredada a su misma vez de otras personas que, por desgracia, obviamente no en todos los lugares, pero en un alto porcentaje y en su mayoría, se heredan por repetición ciertos dogmas, ciertas costumbres culturizadas, ciertas denominaciones que establecen ciertos criterios desvinculados de la Escritura, y es lo que uno hereda, y no se plantea a una persona que lo que tiene alrededor suya sea algo antibíblico o algo que no le agrada al Señor. Si quieres una prueba de ello, pregúntale a cualquier persona, un cristiano de a pie, nos metemos todos y sálvese quien pueda, cualquier punto importante y distintivo de la doctrina de la Escritura. Pregúntale a alguien qué es el Evangelio.
A ver si te sabe contestar bíblicamente. Pregúntale a alguien qué es el arrepentimiento, qué es la fe. Pregúntale a alguien sobre la esencialidad del verbo de vida. Pregúntale todas estas cosas que las tendrían que saber y en cambio, ¿qué va? Solo sabemos lo mínimo, solo sabemos las 4 frases encapsuladas que definen no una doctrina, sino un modo de pensar y por eso heredamos estas cosas. Por estos motivos y algunos otros nos hacen vivir sin plantearnos ni un momento si la iglesia a la cual pertenecemos es saludable o no y tomar las medidas apropiadas, entre las cuales están el luchar para cambiarla o huir hacia una iglesia saludable. Por tanto, en mi opinión, en los tiempos que corren, debemos conocer todo esto de cerca para saber cuándo aplicarlo a nuestra vida, cuándo aconsejar con todo lo concerniente al cuándo debemos salir de una iglesia local y cuándo no debemos hacerlo. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas que me escucháis en esta tarde, hoy en día hay gente saliendo de las iglesias todos los días y trasladándose a otras nuevas por diversos motivos, pero dichos motivos no son siempre los adecuados. Y por otro lado hay personas que persisten en quedarse en sus iglesias locales cuando la falta de temor a Dios por dichos motivos no siempre son los adecuados. Por tanto, reitero en decir que conocer cuándo y de qué manera se debe salir de una iglesia local es indispensable tanto para el freno de aquellos que no tengan motivos bíblicos para hacerlo y el empuje y seguridad para aquellos que sí deben salir. ¿Entendemos esto? Amén. Por tanto, este sermón no es un sermón, escúchame bien, repito, no es un sermón para alentar a la gente a salir de las iglesias. Pero tampoco es un sermón que te diga lo contrario, sino para conocer el equilibrio respecto a esto y poder tomar una decisión bíblica, consecuente, basada en las Escrituras y, cómo no, poder aplicarlo a nuestra vida y aconsejar apropiadamente y salvarnos o salvar a alguien de un error, tanto si toma decisiones precipitadas que no son bíblicas, como si nunca toma una decisión que tampoco es bíblica. ¿Entienden todo esto? Así pues, intentaremos abordar el tema tocando los siguientes puntos y obviamente hoy solo tocaremos el primero y nada más y espero que me tengan paciencia. El primer punto tiene que ver con qué características tiene una iglesia bíblica, que será el que nos lleve en el día de hoy. El segundo punto es cuáles no son los motivos para abandonar tu iglesia. El tercer punto es cuáles sí son los motivos bíblicos para abandonar tu iglesia. El cuarto punto es de qué manera proceder en tu salida, si ésta procede. Y por último, muy brevemente, una conclusión con nuestras responsabilidades al respecto. Amén. Lo primero que me gustaría decirles, para que no haya ningún tipo de duda y alguien pueda creer lo contrario, que se está dando de alguna manera con este sermón la posibilidad de que la gente pueda subsistir y le sea suficiente saliendo de su iglesia local y quedándose en su casa. Y que eso es algo que hoy con este sermón se está haciendo apología y defensa de ello, en absoluto. En ninguno de los momentos el quedarte solo sin iglesia local es algo que Dios ha diseñado en su plan soberano. Es una consecuencia que a veces surge y tenemos que buscar con diligencia una iglesia saludable en la cual congregarnos. Cuando uno nace de nuevo y es una nueva criatura, mis hermanos, automáticamente viene a formar parte de este grupo de creyentes en Cristo Jesús que conforman la Iglesia Universal. Esta iglesia no está ubicada en ningún sitio. Esta iglesia es intangible en un contexto espiritual. No se puede tocar el cuerpo místico de Cristo en este sentido, y así lo entendemos. Pero esta Iglesia Universal está segregada localmente en diversas y diferentes iglesias locales esparcidas por todo el mundo, y esta sí que es tangible, esta sí que se puede tocar, y a esa iglesia también debemos pertenecer. No obstante, como hemos dicho, esta Iglesia Universal que está segregada por todo el mundo se localiza en iglesias individuales y locales, las cuales albergan la Iglesia Universal, que es el cuerpo de Cristo, en estos diferentes lugares.
dentro de esta iglesia local, mis hermanos, debemos ser perfeccionados, debemos adorar a Dios y convivir con el resto de nuestros hermanos, y Dios así lo ha diseñado. En Hebreos capítulo 10 podemos ver la reprensión del escritor de la carta, la cual dice: no dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque no congregarse es una mala costumbre. Es una costumbre que no tiene que ver con la santidad de Dios, es una costumbre que hace a las personas independientes, autosuficientes, que no han entendido el propósito de Dios en las Escrituras, porque Dios ha diseñado las iglesias locales para pertenecer a ellas. ¿Entendemos esto? Por tanto, concluimos esta aclaración diciendo que la iglesia local no es un accidente. Las iglesias locales no son un accidente por causa de la cautividad de Babilonia y que se crearon las sinagogas, ni nada de esto. La iglesia es el plan soberano de Dios para sus hijos en esta era. Amén. Y eso es incuestionable. Hecha esta breve introducción, vamos a comenzar. ¿Qué características tiene una iglesia bíblica? Quiero decir que ni por asomo mencionaremos todas las marcas distintivas de una iglesia bíblica y una iglesia bíblica tiene, ya que son muchas, incluso para mencionarlas una por una. No obstante, aquí mencionaremos unas cuantas de ellas, entre las cuales se encontrarán las más importantes. Aunque solo hablemos por encima de ello, ya que este tema tocado en profundidad, y reitero en ello, requeriría una serie entera, creo que es evidente el tocar este primer punto, ya que ¿cómo vamos a tomar una buena decisión respecto a lo que debemos hacer si no tenemos idea de lo que una iglesia saludable es? O sea, ¿usted me quiere decir con qué baremo puede tomar una decisión tan importante si previamente no tiene idea de lo que una iglesia sana y bíblica es? Cualquier decisión tomada, si es acertada, será de chiripa, porque, sinceramente, sin conocimiento previo no se pueden tomar buenas decisiones. Y por eso he aquí el primer punto. Una iglesia bíblica tiene exclusivamente sus bases y desarrollo en la palabra de Dios. Amén. Recién lo acabamos de mencionar. Las iglesias se administran por repetición, por lo que tu grupo denominacional dictó en su momento, en muchas ocasiones al margen de lo escrito, por decisiones impulsadas por la carne, cultura y demás, dejando las escrituras aparcadas. Y claro, es que la mucha letra mata y por eso pues lo hacemos así, ¿no? Por tanto, tenemos a gente y hermanos reunidos pensando que están en una iglesia cuando en realidad no es así. No es una iglesia el lugar donde están, sino otra cosa muy diferente. Y lo primero y más evidente es lo que la propia definición sugiere. Una iglesia bíblica sí o sí tiene que ser ¿qué? Bíblica. Por tanto, si una iglesia tiene que ser bíblica, se tiene que basar en lo que su propia nomenclatura dice. Tiene que ser bíblica. En realidad, todos los puntos, mis hermanos, que estaremos tocando, mencionando al respecto de lo que es una iglesia bíblica, derivan de este primer punto fundamental, el cual grita y exclama que una iglesia bíblica tiene absoluta y exclusivamente sus normas, funcionamiento exclusivamente en las Santas Escrituras. Amén. ¿Lo creen? Amén. Hay muchos textos para confirmar esta gran verdad, pero como el tema se extendería mucho, permítanme tocarles un texto que no es muy popular a la hora de transmitir esta verdad y se pasa por alto. Y el texto no lo busquen, yo se lo leo, se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21, y dice así la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, noten, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Amén. Algunos interpretan este texto creyendo que las Escrituras no están o no es lo que precisamente está explícito en esta porción que encontramos en Efesios,
dejando lo que es el fundamento de los profetas, de los apóstoles, y siendo la cabeza siendo Cristo, a lo que el hombre entiende y lo que el hombre aplica y lo que eso significa, al margen de lo escrito, dejando a la Iglesia con un fundamento ambiguo a la merced de la interpretación libre de los sentimientos de los hombres sin ninguna solidez. Decir que tu fundamento son los profetas, que tu fundamento son los apóstoles, que tu cabeza es Cristo, sin más, no sirve absolutamente para nada, a no ser que tengas en tus manos y como fundamento lo que ellos establecieron como tal. ¿De qué sirve decir que tu fundamento es algo que no tienes en tus manos ni lo sigues, sino que simplemente es una frase bonita compuesta en un sermón para cautivar el corazón y el sentimiento de las personas? Por tanto, este texto a lo que apunta es que el fundamento de la Iglesia, por supuesto que es en los apóstoles, por supuesto que es en los profetas, y por supuesto que Cristo es el centro de todo absolutamente, pero entendiendo que ese fundamento lo encontramos exclusivamente en las Escrituras y en ningún otro sitio. He aquí una muestra de ello, segunda de Pedro capítulo 1 versos del 16 al 21, dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros mismos oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Como podemos ver, el propio apóstol Pedro, el cual recibió el Evangelio en boca de Cristo, y lo que ellos enseñaron es fundamento, acabamos de leer, el fundamento de los profetas, pero también el fundamento de los apóstoles. Pedro, como apóstol, lo que hablaba era fundamento. Aún así, el propio Pedro, que su voz enseñada de Cristo era fundamento, dice: escuchadme, he aquí tenemos la palabra profética más segura, señalando las Escrituras y no ignorando su palabra, pero enfatizando que esto sí que es seguro en absoluto. Amén. Porque en los hombres hay error, en su palabra no. Amén. Por tanto, esta porción de las Escrituras nos muestran que el fundamento, ¿dónde lo encontramos? En la concepción del hombre de lo que es lo bueno y lo malo y lo que tiene que ser una iglesia, en absoluto. Sino el fundamento lo encontramos en las Escrituras. Profetas, todo el Antiguo Testamento. Apóstoles, todo el Nuevo Testamento. Y cómo no, Cristo, el cual es el fundamento, propósito y centro de ambos testamentos. Por tanto, sin Escritura no existe ningún fundamento y por ende no tendremos ante nosotros una iglesia bíblica. Amén. No la tendremos, será otra cosa, pero no una iglesia bíblica. Las Escrituras deben ser, mis hermanos, la única autoridad en una iglesia local. Amén. La única. Sus pastores, sus ministros, los hermanos, todo lo que se habla y desde donde se lidera, no es de un lugar de privilegio desde la autoridad pastoral, sino que el pastor tiene una autoridad que no es suya. La Escritura. Amén. Y desde la Escritura implanta una autoridad que es bíblica, la cual tiene que contrarrestar el pueblo y la membresía. Amén. Para que no se salga de ese lugar. Amén. Una iglesia sin Escritura es una iglesia absolutamente perdida, ya que no sabe hacia dónde ir. Una iglesia sin Escritura no sabe hacia dónde ir.
por la sencilla razón que aunque diga que tiene a Cristo y que Cristo es el camino, si no sabe lo que es Cristo, ¿cómo vas a seguir dicho camino? Dice Juan 14, del 4 al 6, ¿y sabéis de dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, ¿cómo conocemos a Cristo si desplazamos la Escritura como centro de instrucción de la Iglesia? No tenemos a Cristo, no conocemos a Cristo y por tanto no tenemos camino. ¿Y qué sucede cuando no tenemos camino? Que estamos perdidos absolutamente. Una iglesia que no tiene la Escritura como centro es una iglesia que va dando círculos en una espiral descendiente cada vez más profunda y cada vez más perdida. La Escritura no solo debe ser la única autoridad, sino que una iglesia bíblica encontrará en las Escrituras todo lo imprescindible para el desarrollo de la misma. Por tanto, las Escrituras son suficientes sin necesidad ninguna de otra fuente, método o estrategia que pueda ofrecernos el mundo. Vivimos en una época en la cual los líderes de las iglesias intentan tomar estrategias del mundo para captar y llenar la membresía y llenar a los locales de gente. Pero en ningún momento el Señor nos enseña esto, sino que nos enseña que todo lo que está en el mundo es absolutamente contrario, no solo pecaminoso, sino contrario a lo que Dios demanda y exige. Obviamente, cuando hablo de algo que tiene que ver con lo extrabíblico, no me estoy refiriendo a la sana doctrina y a las sanas enseñanzas que a lo largo de la historia los grandes hombres del Señor nos han dejado como legado, interpretando la doctrina basada en las Escrituras. No te estoy diciendo algo extrabíblico y estoy metiendo la teología en ese grupo, en absoluto, sino todas las cosas del mundo que no solo no son bíblicas, sino que también son contrarias. Iglesias ministradas por psicólogos en vez de pastores. Utilizan el psicoanálisis, tomando a Freud quizá como referencia, poniendo en consejería bíblica la membresía de la iglesia. Solo falta comprar un diván, ¿cómo se llama? Un respaldo de esos y decir y anotar así, como si fuéramos psicólogos, pero en absoluto. Un pastor tiene que utilizar recursos de la psicología y de todo este pensamiento que sus diseñadores, sus inventores y aquellos que la pusieron por referencia eran ateos y contrarios a las Santas Escrituras. Motivadores en vez de pastores. ¿Han escuchado hablar del coaching? Los motivadores, ser coach. ¿No lo han escuchado hoy en día? Son gente motivadora, que te motivan de alguna manera y levantan la autoestima de la persona. Hay canales en YouTube, hay lugares en los cuales puedes acudir, y ahora resulta que los pastores están tomando este método para ministrar a sus ovejas, haciendo lo que hacen ellos, animándolas. Pero ¿saben cuál es el método de aliento y de ánimo de estos coachings? No sé si lo digo bien, pero es así. ¿Sabes cuál es el método? Un método que lleva a la gente a la idolatría. ¿Saben por qué? Porque el método es que haga, por medio de ese método, el que te valores. Tú vales, tú puedes, quiérete, no eres malo, al contrario, no hagas caso de la gente, tú puedes con todo lo que puedes. Ensalzando la postura de la persona, ensalzando el ego de las personas para salir del agujero donde están. En cambio, un pastor bíblico, una iglesia bíblica, hermanos bíblicos, llevarán a la gente a todo lo contrario. Tú no vales, tú no sirves, tú no cuentas, tú no eres nada, Cristo es todo, Cristo vale, Cristo sirve, Cristo puede ayudarte a ti a salir, tú no puedes. Están predicando la autosuficiencia cuando el Evangelio predica la dependencia. Sí. Amén. Gente que utiliza
la sabiduría cultural, donde el anciano de Canas es el que dicta lo que es correcto. No se va al anciano según la Escritura, se va al anciano de Canas a que dictamine lo que es correcto porque, hombre, hay que darle un sitio y un respeto, es el anciano de la iglesia, pero la iglesia no tiene ancianos porque son viejos, la iglesia tiene ancianos porque son bíblicos. Amén. Las Escrituras no solo deben ser la única autoridad, no solo tienen que ser autoridad, sino que también tienen que ser la única autoridad, y en ella encontrarás todas las soluciones a tus problemas. Amén. Mis hermanos, créanme que cuando les digo que si se hiciera un balance y nos metemos todos de las iglesias saludables que hay alrededor del mundo, seguramente que nos llevaríamos un gran chasco sorprendente al ver cuántas iglesias quedan de esas. Fíjense, permítanme poner un ejemplo para que vean los hombres cómo intentan diseñar las iglesias que quieren abrir. En cierta ocasión, unos pastores, entre comillas, quisieron abrir una iglesia en un lugar. ¿Y saben lo que hicieron? ¿Se pusieron a orar, a ayunar, a buscar en las Escrituras? No se pusieron ni a orar, ni a ayunar, ni a buscar en las Escrituras, ni a pedirle al Señor dirección, ni a que les tiemblen las piernas, el corazón y el alma por hacer tal cosa. Sino que empezaron a hacer una serie de entrevistas. Empezaron a tocar puerta por puerta, casa por casa, preguntándole a las personas cuál era su modelo ideal de iglesia. Llegaban a un sitio y le decían, bueno, si abriéramos una iglesia local aquí, ¿qué le gustaría que hubiera una iglesia? Y salía uno, bueno, pues a mí me encantaría que las iglesias tuvieran un gran programa para los niños, actividades, juegos, televisión, películas de dibujos de Dios, etcétera, ¿vale? ¿Y a ti qué te gustaría? Otra puerta, pues a mí me gustaría que tuvieran también un montón de actividades fuera de las cuatro paredes, porque la iglesia está muy encerrada y tenemos que conectar con el mundo, partidos de fútbol, actividades, conciertos evangélicos, etcétera. ¿Y tú qué te gustaría? Bueno, pues a mí me gustaría una iglesia, ¿qué tal? En fin, empezaron a preguntar y cada uno daba su opinión respecto a lo que desearían de una iglesia local. Al cabo de unos meses abrieron una iglesia local en consonancia a la estadística, poniendo como práctica en su iglesia todo lo que había en los corazones de las personas entrevistadas. ¿Saben si tuvo éxito esa iglesia? Tuvo muchísimo éxito esa iglesia. Se llenó de gente hasta arriba del todo. ¿Por qué? Porque se construyó una iglesia a gusto del consumidor. Pero una iglesia del Señor no hace eso, aunque tenga 3. Amén. Una iglesia bíblica será bíblica y le dará absolutamente igual la cantidad de personas, porque no vende la verdad por miembros de la iglesia. Por tanto, necesariamente la característica principal de una iglesia bíblica es precisamente eso, que sea bíblica y que tenga las Escrituras como su principal y única fuente de autoridad. Siguiente punto, y como hemos dicho, este punto de alguna manera es la cabeza, el cual desde ahí salen y emanan los demás puntos. No obstante, vamos a tocar algunos de ellos. Una iglesia bíblica es absolutamente cristocéntrica. Cristocéntrica. Recién acabamos de mencionar que la cabeza no es otra cosa que la de nuestro amado Señor Jesucristo. Por tanto, toda la iglesia que lo desplace a un lado no es una iglesia ni bíblica ni saludable. ¿Y qué es tener a Cristo en el centro? Pues que su vida, propósito, enseñanza, destino, razón de existir sea Él. Amén. Que todo lo que gire alrededor de la iglesia sea Cristo. Amén. Si Cristo no está en el sermón, hermanos, tirarme de este lugar. Si Cristo no comienza con mi predicación y termina con Él, sacarme de aquí. Si esta iglesia no está Cristo en el centro, no será jamás una iglesia bíblica, porque una iglesia bíblica tiene a Cristo en el centro. Amén. Y es inamovible. Puedes añadirle
lo que quieras siempre que sea bíblico, pero si Cristo se desplaza, Dios se marcha. Amén. Amén. Dios se marcha. Como bien mencionábamos antes, decir que Cristo es el centro y la cabeza de la Iglesia, nada sirve si eso no se vive. Todas estas iglesias mencionadas, inclusive la iglesia que hizo estas entrevistas, predicaba a Cristo y decía que era su razón de ser, pero es mentira. Y lo digo con toda sinceridad y sin preocupación, es mentira, porque tener a Cristo en el centro no solo es predicar a Cristo, sino vivirlo. Amén. Si Cristo es nuestro centro, nuestro camino y nuestra razón de ser, y Cristo demanda y exige que lo sigamos a Él, ¿cómo nos atrevemos a decir que Cristo es el centro cuando mis pasos van por otro lado? Todo lo que no tenga que ver con vivir como Cristo vivió, con tomar la cruz y seguirle, desplaza a Cristo del centro y por ende nunca será una iglesia bíblica. Iglesias donde la gente no se ama. ¿Cómo puedes estar sentado al lado de tu hermano y al lado de tu hermana sin amarlo cuando Dios dijo en su palabra, en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, amaros como yo os he amado? Amén. Por tanto, cuando el Señor te demanda a amar y tú aborreces y odias con tu conducta, no estás siendo partícipe de ese plan de iglesia bíblica que Dios tiene diseñado. ¿Cuántos creen esta verdad? Amén. Tanto una iglesia que no predica a Cristo lo desplazó a un lado, pero una iglesia que lo predica pero no lo vive, no solo lo desplazó, sino que lo tiró del local. Amén. Lo tiró del local. Esto nos lleva a otra de las características de una iglesia bíblica, la cual es que una iglesia bíblica es evangélica. Una iglesia bíblica es una iglesia evangélica. Y cuando nos referimos a evangélica, no es precisamente que se caracteriza porque sale a la calle a predicar, cosa que se debe hacer. Y escúchame aquí entre paréntesis en un minuto. La labor de iglesia, dentro de las labores sí o sí que tienen que estar en una iglesia, es capacitarnos para poder dar de la gracia que hemos recibido. Amén. ¿Recibisteis de gracia? Dad de gracia. La gracia recibida no es una gracia que te pertenezca a ti, sino que es una gracia que tienes que saber compartir. Y ser partícipe del plan de redención de Dios. ¿Sabes lo que es eso? Pero como decíamos, cuando decimos evangélica, no nos referimos a esa parte, sino más bien a que el evangelio debe ser su centro. Pero a ver, pastor, ¿no has dicho que Cristo debe ser el centro? ¿Cuántos centros hay? ¿Cómo es el centro de grande? ¿Cuántas cosas caben? Por supuesto que he dicho que Cristo debe ser el centro, pero es que Cristo es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. Amén. Amén. No son dos cosas separadas. Amén. Cristo es el Evangelio y el Evangelio absolutamente es Cristo. El término evangélico expresa diferentes verdades. Por un lado, Evangelio es una buena noticia, o sea, exclusivizo más, no solo es una buena noticia, sino que es la noticia por excelencia y no se puede dar absolutamente ninguna otra noticia. Y esta noticia solo tiene que ver con uno, con aquel que vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Así Pablo lo expresa en 1 Corintios 15 del 1 al 4 y te dice y comparte el evangelio que se inventó, el evangelio que creyó oportuno, ¿el evangelio que de su sabiduría de Israel y del judaísmo trajo? No, no, no. El evangelio que asimismo recibí es el evangelio que asimismo os transmito, que Cristo vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Amén, Señor, amén. Por tanto, una iglesia bíblica tiene el advenimiento, la muerte y la resurrección de Cristo como centro neurálgico de su fe, y esa es la buena noticia que siempre tiene que transmitir.
Pero por otro lado, en tiempos de la Reforma, el término evangélico era distintivo de los protestantes, ya que lo usaban para separarse de formas antibíblicas de redención, subrayando en su discurso y en su nomenclatura evangélica que ellos solo entienden la salvación por gracia mediante la fe y nada más. Una iglesia no puede centrar su sermón en otra cosa que no sea este evangelio. Tú no puedes expresar y compartir tu sermón y tu verdad y esta noticia solo con el temor al infierno, o solo con la recompensa del cielo, o diciendo que eres bueno y solo te falta Cristo, o diciendo que tienes que guardar ciertos mandamientos para salvarte. El único sermón que tienes que tener en tu garganta es que tú eres un pecador, y siendo pecador, Cristo vino a morir por tus pecados. Amén. Resucitó al tercer día y por medio de ese sacrificio expió tus pecados, y cuando Él vuelva, como Él resucitó, tú también podrás resucitar. Amén. Así sea el mensaje que prediquemos, así será la fe que engendremos en los corazones de las personas. Amén. Como iglesia y propósito. Amén. Por eso una iglesia tiene que ser evangélica como fundamento en base a lo citado en estos momentos. Rápido, ¿vale, hermanos? No quiero pararme en todos los puntos mucho. Una iglesia bíblica, escuchen esto porque es súper importante e interesante, y es algo que Casa de David, de verdad es algo que desde el primer día que abrimos la iglesia lo tengo en mi corazón, y le pido al Señor dirección para que cada vez lo tengamos más definido, más claro, en el nombre del Señor. Una iglesia bíblica tiene bien marcada su membresía. Respiro, por esta verdad, primero respiro. Una iglesia bíblica tiene bien marcada su membresía. Hoy en día es uno de los mayores caos que hay dentro de las iglesias, ya que no sabemos quién es quién. Hoy uno entra en una iglesia y no sabe quién es quién. Todos son hermanos, todos pertenecen a la iglesia, uno hace lo que quiere pero es de la iglesia, otro peca y es de la iglesia, otro viene 3 veces al año pero es de la iglesia, uno viene, canta, el otro llega, predica, el otro... No hay ningún tipo de orden ni de membresía específica dentro de las iglesias, no están marcadas en absoluto. En primer lugar, esto ocurre en muchos lugares, sobre todo por la parte de Estados Unidos y algunas iglesias falsas que hay en estos lugares de Latinoamérica, de la prosperidad, las cuales en su membresía se cuenta por miles y miles y miles de personas. Pero díganme usted cómo puede pastorear un pastor 20 miles y miles y miles de personas. Simplemente por haber tenido un par de encuentros, 10 minutos con el pastor, ya forman parte de la membresía, y para ellos les da igual, porque lo único que cuentan son como cabezas de ganado que en el momento apropiado den su cheque para sustentar sus caprichos y deseos carnales. Por otro lado, el ansia de llenar las congregaciones hace que su liderazgo y la iglesia cometa el error de diezmar el evangelio, de no predicar la verdad y rápidamente hacerlo partícipe, porque están deseando que las iglesias se llenen. Mis hermanos, ¿ustedes creen que yo no quiero que la iglesia se llene? Claro que quiero que la iglesia se llene, pero en absoluto a cualquier precio. Me da igual que por causa de la verdad nos quedemos 3. Porque lo importante no es que la iglesia se llene, y esto lo hacemos. Viene alguien y a los segundos ya ha venido, ya ha dicho que sí, se ha sentado, ya es miembro de la iglesia. ¿Pero cómo es esto? Tendremos que analizar, mirar, tratar, cuidar, enseñar, adoctrinar y saber marcar bien quién es quién dentro de las congregaciones. Permítanme contarles una historia que viví en un tiempo atrás. Casi recién convertido, en uno de esos tiempos que por causa del trabajo no podía asistir de continuo a la congregación, cosa que gracias al Señor me ha hecho entender a lo largo de los años, y ya esas imprudencias pecaminosas no se cometen. En un tiempo que no estuve en la congregación, menos de 2 semanas, llego y me veo a alguien pasando la ofrenda que no conocía. Yo no sabía quién era.
Supuse, ya que apenas estaba en la congregación, pero claro, yo me he criado aquí en Benidorm, conozco a todo el mundo y a sus familiares de casi todos los lados. Entonces a mí como que sabía que no era alguien conocido. No obstante, digo, bueno, a lo mejor será alguien que estaba antes en la iglesia y estaba fuera y ha venido y claro, pues tienen información de esta persona, etc. Pero después me enteré de que no, de que era primo de fulanito de tal o tío de fulanito de no sé cuánto, y vino a pasar una temporada por aquí un chaval, 2 metros, no veas, impresionante, y ahí estaba pasando la ofrenda por todos los sitios sin conocerlo. ¿Pero qué es esto, mis hermanos? ¿Qué negligencia es esta? No solo una persona entra por la puerta y vienes aquí y ya eres miembro de la congregación, sino que te doy un cargo dentro de la congregación, pero qué locura, qué falta de temor al Señor, qué obsesión por ganar a las personas, como si ganaras a las personas metiéndolos aquí, cuando a las personas las ganas metiéndoles a Cristo en el corazón. Amén. Amén. Es una locura. Una iglesia bíblica no hace tal cosa, sino que sabe quién es quién. Son aquellos que verdaderamente son hombres y mujeres que han dado fruto y que se han comprometido con Dios y con su palabra y con la iglesia local a seguir avanzando, seguir perfeccionándose y dejando el pecado atrás. Entonces, después de examinado por el tiempo adecuado, tanto por el pastor, los ancianos y la iglesia, se le da ese título de miembro. Tener una membresía bien definida no solo facilita las cosas al pastor y a los hermanos y a sus labores, sino que pone en el lugar al que aún no es, para que sepa que esto no es un club social y que vienes a ser miembro por asociación familiar o por asociación de amigos. No se compra la membresía. Y el que seas parte o familia de alguien no te hace miembro de una iglesia. Amén. Tener bien marcada la membresía hace que las personas estén ubicadas en un lugar el cual es óptimo para recibir el mensaje del Evangelio y salvarse. Que hoy en día dice que venga, que se siente, le ponemos en la batería a ver si el Señor le toca. Y lo que es todo lo contrario, que venga, lo trato, lo cuido, pero que se siente ahí, que no se sienta parte, porque no es parte. Porque si a alguien que no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo lo hacemos parte, lo ponemos en una situación que se cree que ya es salvo, que ya es parte de la iglesia. En cambio, una membresía definida pone a la iglesia en un lugar y a los que no en otro, para que estos entiendan que no son y entiendan que necesitan algo más. Amén. Que necesitan a Cristo Jesús. Amén. En sus vidas. Que la iglesia no salva y que formar parte de un lugar y ocupar una banca no significa nada. ¿Entienden este punto? ¿Un poquito más? Una iglesia bíblica debe tener a líderes bíblicos. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Créanme, mis hermanos, que me da mucho miedo hablar de estas cosas. No me es fácil ponerme aquí ni tomar el lugar que el Señor sé que lo ha designado así, pero me da terror hablar de estas cosas. No las hablo como si yo me viera, Señor, me libre. Me da terror. Terror. Una iglesia bíblica tiene que tener a líderes bíblicos. Creo que con un texto que todos conocéis podemos definir a la perfección este punto. 1 Timoteo 3, capítulo 1, verso 7 dice lo siguiente, yo lo leo, no lo busco. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, con su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en las condenaciones del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Por tanto,
cualquier pastor anciano de una iglesia local que no cumpla con los requisitos establecidos por las Escrituras no puede ejercer tal labor. Por ende, una iglesia bíblica tiene ancianos bíblicos que cumplen con dichos requisitos, y si no lo hacen así y les permiten estar en dichos lugares sin tales requisitos, ni los pastores serán aptos, pero es que la iglesia tampoco será apta por consentir a pastores no bíblicos que los lideren, dejándole la responsabilidad a Dios, diciendo que Dios hará, cuando Dios te ha dado la responsabilidad a ti de juzgar y de examinar quién tienes enfrente. Amén, amén. No entraré en definir todo lo que está aquí expresado, ni mucho menos, pero sí resaltar algo, y es que un pastor bíblico es un pastor que usa las Escrituras, que usa las Escrituras para la perfección de la iglesia, y ese es su cargo. Por tanto, un pastor bíblico predica todo el consejo de Dios, y no solo las partes que a él le agradan, sino que predica todo lo que se tiene que predicar, incluso los requisitos de un obispo que lo exponen al escrutinio de la iglesia de Dios. De ahí a que una iglesia bíblica tiene que recuperar el sermón expositivo, el cual viene a ser predicar todo el consejo de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, sin saltarse nada, porque no es mi conocimiento lo que salva ni perfecciona, sino la bendita palabra del Rey. Amén. Tener a pastores bíblicos nos permite construir iglesias bíblicas, ya que la perfección de los santos viene precisamente por la instrucción y ejemplo de dichos ministerios. Un pastor tiene que poder ser ejemplo. Un pastor tiene que poder ser ejemplo. Un pastor tiene que ser un modelo para que la iglesia pueda fijarse en él, entendiendo obviamente sus limitaciones, pero tener un modelo en el cual reflejarse. Escuché al pastor Sugel Michelen decir una cosa que me estremeció. Dice que una iglesia es el reflejo de los ancianos que la lideran. Una iglesia es el reflejo de los ancianos que la lideran. Y créanme que tiene razón en sus conceptos más generales. Por supuesto que hay hombres y mujeres del Señor que se salvan de la influencia mala pastoral dentro de una congregación, pero a nivel general una iglesia se va transformando poco a poco respecto a los líderes que la gobiernan. Por tanto, imagínense cuán importante es tener líderes bíblicos que cumplan con los requisitos de las Escrituras. Lo que nos lleva al siguiente aspecto y al siguiente punto de lo que una iglesia bíblica y saludable es. Y es que una iglesia bíblica tiene un fundamento doctrinal firme y sólido. Una iglesia bíblica tiene un fundamento doctrinal firme y sólido. Permítame un texto. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. En esta porción de las Escrituras podemos ver cómo el apóstol Pablo marca una gran diferencia entre aquello que es inamovible y lo que se edifica encima de lo inamovible. ¿Lo entienden? Amén. Esto nos expresa la idea de que hay fundamentos doctrinales que no se pueden cuestionar ni tocar, y otros aspectos los cuales, aunque son importantes, son aquellos que pueden variar y discutirse. Permítanme explicar esto tal cual, la manera que el pastor Samuel Pérez Millós lo define, y él hace una diferencia entre doctrina fundamental y doctrina general.
hace énfasis en que una doctrina fundamental son estas doctrinas que a lo largo de la historia dentro del cristianismo se han construido como fundamento, las cuales son inamovibles, basadas en las Escrituras, y como doctrina general, estas doctrinas que están por encima, que aunque son importantes, no atentan contra el fundamento de la fe ni el fundamento de la Iglesia histórica. Una doctrina fundamental es que Jesucristo es Dios. Amén. Y esa doctrina fundamental a lo largo de la historia del cristianismo hemos visto cómo ha sido piedra y eje fundamental del cristianismo y no se ha movido ni a izquierda ni a la derecha, aunque se ha discutido mucho sobre ello a lo largo de la historia. Y también dice que si esto es una doctrina fundamental, inamovible, hablar de los tiempos escatológicos en un futuro y decir que cuando viene el arrebatamiento, si antes, durante o después de la gran tribulación, son cuestiones importantes, pero son cuestiones que no atentan con una doctrina fundamental, que sacan el fundamento de una iglesia y rompen esa capacidad de estar bien sólidos en la fe. ¿Entienden esto? Amén. Charles Spurgeon, dijo que una iglesia, escuchen esto, es que estos hombres del Señor, es que los tenemos que ver. Dice, Charles Spurgeon dice, que una iglesia que continuamente cambia su doctrina es un árbol que nunca dará fruto, ya que se la pasa plantando y desarraigando, plantando y desarraigando, plantando y desarraigando. Si nosotros como doctrina fundamental plantamos hoy y desarraigamos mañana, ¿dónde está el tiempo para poner un fruto? Hablo de doctrina fundamental. Si uno planta un árbol en sus raíces, en el fundamento, y pasado mañana lo desarraiga, no da tiempo para que este árbol crezca hacia abajo, después hacia afuera, y obtengamos un fruto. Por tanto, una iglesia bíblica se preocupa con diligencia de echar unos fundamentos bajo los apóstoles, profetas y Cristo, que sean sólidos en la Escritura y que no se saquen nunca más. Amén. Por tanto, una iglesia bíblica tiene unos principios de doctrina general bien marcados, pero unos principios de doctrina fundamental inamovibles. Amén. Una iglesia bíblica es una iglesia... ¿Sigue un poco más? Amén. Una iglesia bíblica es una iglesia la cual practica la adoración y es diligente a la hora de hacerlo. Que practica la adoración y es diligente a la hora de hacerlo. Permítanme un texto. Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Esto no es un trabalenguas, sino un texto bíblico. El apóstol Juan nos enseña que este pasaje de las Escrituras nos enseña una verdad, que en los tiempos que corren hoy en día, con estos grupos carismáticos y pentecostales extremos, que han malinterpretado la adoración por completo, se han llegado a creer que la adoración en este pasaje expresa que tienen que levantar las manos, alzar su voz descontroladamente, con un corazón sincero delante de Dios. Pero hay una verdad que no se nos puede olvidar, que podemos estar sinceramente equivocados. Pero adoración nada tiene que ver con lo que se ha creído y practicado popularmente en las iglesias. Una iglesia, cuando dice vamos a adorar, enseguida ya se preparan las panderetas. ¿Me entiende lo que quiero decir? Se creen ya que es el momento de... Y no digo que tocar una pandereta sea malo, entiéndame en el contexto que lo digo. Pero en primera instancia adorar, en sus raíces etimológicas, tanto griego como hebreo, proskuneo o yistazabá, viene a significar postrarse delante de tu Señor. Amén. Postrarse delante de. Por tanto, el primer concepto de la raíz etimológica de adorar está en contraposición con lo que la gente entiende por adorar. Si adorar es postrarse, si adorar es humillarse, si adorar es inclinarse, ¿qué hacemos cuando decimos que adorar es levantarse, adorar es gritar, y adorar es tocar las palmas y la pandereta y volvernos locos, y orar sin sentido y sin conocimiento, y lenguas por todos los sitios sin ningún tipo de intérprete, y yo que sé que miles de cosas? Si la propia raíz etimológica te dice, ¿quieres adorar? Póstrate. Amén. ¿Quieres adorar al Señor? Arrójate a sus pies. Amén. Sométete a su voluntad. Amén. Eso es adorar. Por tanto, adorar tiene que ver con la manera de rendirle culto por un lado, pero también a la manera de servirle por el otro, ya que todo siervo que se postra sirve al Señor por el cual se postra. Amén.
Si tú te adoras hacia alguien y le dices, me postro y te digo Señor, por ende asocias que todo lo que tu Señor te diga lo tienes que cumplir como, pero sí o sí. ¿Y cómo lo hace una iglesia bíblica? Dice, pues en espíritu y en verdad. Adora, se postra y sirve en espíritu y en verdad. El espíritu es el medio por el cual nos vinculamos al Señor de una manera directa con nuestro Padre Celestial. La rotura por causa del pecado de Adán, el segundo y el postrer Adán, sin pecado, a precio de cruz, reconectó nuestros sistemas para conectarnos con el Padre y siendo enemigos los hijos cercanos. Amén. Y es con el Espíritu que nos relacionamos con Él, y no de una manera fría, ni robótica, ni una legislatura que solo es obedecer y ya, sino con alma, mis hermanos. Amén. Pero Dios depositó en nosotros, para relacionarnos con Él, el Espíritu también para poder servirle. La gente relaciona, escuchen esto, la gente relaciona adorar en espíritu, vuelvo a decir, con muchas lágrimas, con muchos sollozos y con mucho corazón conmovido, pero miren lo que dice la Escritura. Más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. No es adorar y llorar y saltar, no. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Notemos como Pablo entiende que vivir en el Espíritu no está relacionado con trances ni euforia colectiva, sino con obediencia y con camino. Por un lado, fruto, y por otro lado, caminar. Si has sido salvo por el Espíritu, porque el Espíritu convence de pecado, de justicia, de juicio y te regenera, has sido salvo por Él, camina por Él. ¿Y qué es caminar por el Espíritu? Caminar flotando y levitando por las calles. Hola, hermano, flotando. ¿Eso es caminar en el Espíritu? No. Caminar en el Espíritu es caminar obedientemente. Amén. ¿A qué? En espíritu y en qué? En verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad, pero la verdad que es Cristo, Cristo es el verbo hecho carne. Amén. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y este verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por tanto, este Cristo que es el verbo, lo podemos ver en las Escrituras, el verbo hecho carne, el verbo hecho letra. Amén. Amén. Por tanto, Cristo y la Escritura van intrínsecamente ligados, y caminar en espíritu y en verdad es caminar en obediencia, en correspondencia a lo que la palabra exige. Amén. Ahora díganme ustedes si después de lo expresado bíblicamente adorar es lo que entendemos por adorar hoy en día. Adora más el que barre con sus ojos inclinados porque está en la casa del Señor, que el que se tira 25 horas chillando, sin ningún tipo de razonamiento ni sentido bíblico alguno. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, ¿cómo cantamos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo servimos dentro de la congregación de los santos? No es con euforia, sino con reverencia y adoración. Y una iglesia bíblica tiene estas características. Amén. Amén. Por último, una iglesia bíblica es una iglesia santa. ¡Aleluya! Amén. Una iglesia bíblica es una iglesia santa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él como cabeza ha santificado todo el cuerpo a precio de cruz. Por tanto, los santificados son aquellos apartados, santificado, kadosh es apartar, santificados son aquellos apartados para su gloria que componen la iglesia universal segregada localmente por toda la tierra. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, santificado al reino de su amado Hijo. Amén. Pero cuando hablamos de una iglesia santa, no solo hablamos de aquello que Dios
que Dios hizo mediante su Hijo en la cruz, sino las consecuencias correspondientes y naturales al respecto, que tienen que ver con la práctica de la santidad en la Iglesia. No solo te quedes con que Cristo te santificó, obviamente, si te santificó, naturalmente te santificarás. No te santificarás para que te santifique, sino que como Él te santificó, naturalmente te santificarás. Amén. Él te apartó y tú te apartas. Dice Juan 17:17. Qué oración de nuestro Señor Jesucristo y qué gran verdad. Dice, Cristo orándole a su Padre, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Por tanto, una iglesia bíblica es santa, no solo porque Cristo la trasladó, sino porque vive en pos de la verdad expresada en las Escrituras. Entiendan esto, por favor. Una iglesia santificada, o sea, apartada mediante la cruz, en ella no tiene cabida una vida disoluta donde no exista la práctica de la santidad. Mi hermano, si no te santificas y te apartas, no fuiste santificado, aunque pertenezcas a casa de David y a donde quieras. Así es. El fruto y la santificación en obediencia a la palabra es, por autonomasia, la prueba irrefutable de que Él te apartó para su gloria. Amén. Por tanto, las vidas que no dan el fruto correspondientes se tienen que poner en el lugar correspondiente para que el Señor las salve y no las confundamos, no vayan a creer que son salvos cuando verdaderamente están completamente condenados. ¿Y qué es practicar la santidad? Lo que hemos dicho, las Escrituras. Simple, todo aquello que tiene que ver con lo que las Escrituras nos prohíbe y con las Escrituras nos ordena. Por medio de ser obediente a lo que la Escritura demanda y por medio de ser obediente a lo que la Escritura nos exige, estaremos practicando la santidad del santificado. Amén. Una iglesia santa, se ha entendido que algo santo es algo bueno. Y obviamente el santo es bueno en ese sentido, pero en absoluto eso es verdad. Una iglesia santa es una iglesia apartada. Por tanto, reitero en la idea que expresan, porque es lo popular dentro de las congregaciones, que una iglesia santa no es la iglesia que tiene 1000 actividades, 1000 cosas y 1000 historias que hacen dentro. Una iglesia santa es la que ama. Una iglesia santa es la que perdona, una iglesia santa es la que ayuda, una iglesia santa es la que extiende su mano, una iglesia santa es la que obedece a Dios en todo lo que demanda, una iglesia santa es la que obedece al Señor en todo lo que prohíbe. Por tanto, y como último detalle, la iglesia del Señor, la cual es santa, aborrece y no tolera el pecado. Una iglesia bíblica, la cual es santa, automáticamente, por alusión directa y por consecuencia directa, no puedo apartarme y no aborrecer, odiar y que me dé repugnancia el pecado. Amén. Todos sabemos que Dios es santo. Amén. Otra vez, todos sabemos que Dios es santo. Amén. Y como tal aborrece todo lo que es pecaminoso y aquel que lo practica. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Podemos notar cómo Dios no solo aborrece los pecados mencionados, sino las manos que pecan, los ojos que codician, los pies que caminan por pecado, todo lo relacionado con el hombre, porque el pecado es inerte si no hay un hombre que lo hospede y lo practique. Por tanto, Dios aborrece tanto el pecado como al pecador, según las Escrituras. Entonces, ¿qué entendemos? Si una iglesia bíblica es una iglesia santa y una iglesia santa aborrece tal cual Dios el pecado, se aparta del pecado y se aparta de aquellos que lo practican.
se apartan de todo y de todos. Y a veces pretendemos apartarnos de todo, pero no de todos. ¿Y me quieres decir cómo? ¿Cómo me aparto de todo y no de todos? Si yo soy parte de una iglesia bíblica, ¿cómo me aparto del pecado y no de los pecadores? Si vivo conjuntamente con los pecadores, no me estaré apartando del pecado por cuanto ellos los practican. Y si no estoy con ellos para denunciarlos y compungirlos con el poder de su palabra, ¿qué hago en medio de ellos? Amén. Por tanto, el Evangelio separa y une a los que quieren caminar en santidad de los que no. Por tanto, una iglesia bíblica denunciará el pecado que tiene a su alrededor. Si queremos ser una iglesia bíblica, no podemos tolerar el pecado que tenemos sentado en el banco de al lado, sino que en amor, en escritura y bajo los parámetros establecidos que nos ponen las escrituras, tenemos que denunciar tal pecado porque somos santos como Dios es santo. Amén. Porque una iglesia bíblica es la iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor, tenemos que procurar construirla como el Señor quiere. Aleluya. Y ninguno de nosotros tenemos ni el derecho, ni el privilegio, ni la oportunidad de aplicar o de crear una congregación conforme al deseo de nuestras concupiscencias, subyugados a raíces culturales, a denominaciones y a historias. No estamos hablando de que crear un grupo de iglesias sea malo, ni mucho menos, pero estamos hablando que Dios y su palabra está por encima de todo. Amén. Y una iglesia bíblica tendrá estas características y otras muchas más. Por tanto, hoy, ahora, después de estas breves palabras reducidas al máximo para intentar enunciar en voz en cuello lo que es una iglesia bíblica, hoy tendremos un poco más de conocimiento para poder tomar una decisión consecuente y poder testar aquello que tenemos alrededor. Y esto, casa de David, no va para afuera, sino para mí. Amén. Si ustedes saben que es una iglesia bíblica, podrán comparar con las Escrituras lo que aquí hacemos y aportar con todas sus fuerzas para que esto se construya aquí. Y si aquí no se construye una iglesia bíblica, corra en pos de una iglesia saludable y márchese. Porque el deber de cada uno de nosotros es buscar una iglesia bíblica saludable. Y hoy, gracias al Señor, con estas breves palabras, espero que haya un poquito más de conocimiento para tomar una decisión consecuente bíblica en el Señor. Amén. Oremos al Señor. Inclina tu cabeza.